Muy bien, jóvenes, buenos días. En esta oportunidad me toca hablar sobre el plan de redacción, que es un tema bastante importante para que nosotros podamos tener en cuenta a la hora de escribir un texto o también para leer un texto, saber cómo está conformado, cómo está armado, cuál es cuál es la forma que nos presenta un texto, ¿no? Y bueno, pues entonces empezamos con algo bastante básico que es el diagrama para una redacción. Nosotros debemos entender que siempre el plan de redacción debe tener un orden lógico, ¿no? Un orden lógico, un orden planificado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una información coherente y una información bastante sosegada y que nosotros podamos entenderlo claramente. ¿Listo? Entonces, básicamente, un texto debe estar formado o debe estar fundamentado en lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿no? En la trama, o mejor dicho, en la novela, en un cuento, esto se transforma en una introducción de todas maneras, la trama o el nudo y el final, ¿no? Podría ser de la misma manera, ¿no? Y es lo mismo también que lo que pasa cuando se tiene un texto, sea texto científico, un texto periodístico, un texto pues literario, o sea, es la misma estructura para todos, ¿no? ¿Por qué? Porque de cierta manera pues expone, ¿no? Expone y presenta una historia o un orden que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Listo? Eh, en la introducción, pues ahí debe haber una presentación, debe haber una definición debe haber una definición de lo que vamos a hablar, ¿no? Una idea general, ¿no? Puede haber también los orígenes, puede haber antecedentes, puede haber causas, mientras que en el desarrollo están las características principales, pueden ser a ver los objetivos, puede haber las descripciones por partes de manera frecuentes, ¿no? Los efectos, ¿sí? Mientras que en la conclusión están las ideas que sintetiza o que de cierta manera pues da de manera concreta la información anterior dada, ¿no? O también puede haber recomendaciones, ¿no? Entonces son partes de un texto que son necesarias, ¿no? Para que nosotros podamos tener un orden lógico, como ya lo había dicho anteriormente, un orden lógico y planificado. Muy bien, a continuación te voy a presentar los criterios para una buena redacción. Normalmente son considerados criterios de orden lógico deductivos, ¿no? Entonces, pero rápidamente te los voy a dar y en clase los iré desarrollando de manera gradual y de manera también ordenada. ¿Listo? El primero es de lo general a lo particular. ¿Qué significa esto? O sea, que nosotros debemos de encontrar en un texto siempre una idea general y luego ir a una idea particular. Normalmente se encuentra este tipo de escritura en los textos científicos o también en los textos periodísticos, ¿no? Siempre te presentan una idea general de la noticia y luego pues te van a lo particular. ¿No? Es un orden bastante, es un criterio bastante bueno, bastante básico para que nosotros podamos tener en cuenta y debemos aprender para la hora también de que nosotros podamos o queramos escribir un texto o queramos de repente escribir o leer un texto, saber cómo tiene que haber un orden a la hora de, de leer un texto, ¿no? ¿Listo? También hay otro criterio que es de relevancia, o sea, ir de la idea más importante a lo menos importante. Normalmente este tipo de texto se presenta en un libro, en un texto, perdón, un texto de historia, ¿no? En un texto de filosofía también puede haber de repente en un texto de gramática también, o sea, es refinar cuáles son los temas más importantes de un texto, ¿no? E ir a lo menos importante. Ojo, que de repente también podemos encontrar textos un poco más complicados que pueden estar combinados, ¿no? Ir de lo menos importante a lo más importante y regresar a lo menos importante. O sea, depende mucho del autor. Lo que yo te estoy presentando acá es simplemente un criterio común y corriente que de repente un lector en un texto sencillo, un texto pequeño, te puede presentar.
Y entonces es de acuerdo a la práctica que un buen lector pueda tener, ¿no? ¿Listo? Otro, cronológico, de los hechos más remotos a lo más actual. Esto es, de hecho, que está siempre en los libros de historia, ¿no? En un libro de historia, en un texto histórico, siempre está ordenado de manera cronológica. Todos los hechos, todos los acontecimientos, siempre vamos a ir de lo más remoto a lo más actual. Entonces es un criterio bastante practicado a través de los historiógrafos, ¿listo? Y también de los historiadores, ¿no? Por decirlo así, ¿listo? El cuarto criterio es ir del todo a una parte. ¿Eso qué quiere decir? Ir de una visión total del asunto a los aspectos conformantes. ¿Dónde vas a encontrar ese tipo de textos? Y yo te pongo un ejemplo bastante particular. Si tú tienes un catálogo, por ejemplo, tienes un catálogo y te quieres comprar de repente un automóvil o una casa, por ejemplo, eh, vas a encontrar primero la presentación de la casa, la presentación dónde queda el lugar, dónde está ubicado, y luego te van a presentar todos los aspectos conformantes de una casa, por ejemplo, ¿no? Igual pasa cuando te quieres comprar un automóvil, te presentan cómo es el automóvil, qué color es, qué modelos tiene, y luego van de frente a lo que es a lo que, a lo que está relacionado al tipo de motor, los asientos y qué tipo tiene de freno y tantos detalles más que puedes encontrar en un automóvil, ¿no? Igualito, tenemos el criterio de causalidad, te presenta un origen de un fenómeno y sus efectos. Si tú quisieras escribir un texto o un libro o una narración sobre lo que estamos viviendo ahora, pues tendremos que ver el origen de un fenómeno, el origen de un virus y cuáles son los efectos, cuáles son sus consecuencias, qué es lo que estamos viviendo nosotros actualmente y cómo es que nosotros estamos enfrentando esta situación. ¿Está bien? O sea, sería un criterio de causalidad lo que tendríamos que tener en cuenta para poder nosotros construir un texto a partir de nuestro contexto actual. El sexto criterio, de género-especie, primero se tiene la clase general, de manera general, y luego nos vamos a la especie. ¿Dónde encontramos mayormente estos tipos de textos? Pues en un libro de biología, en un libro de anatomía, en un libro de lo que sea zoología, ¿listo? De lo que nos quieran hablar del género y especie de los animales, por ejemplo, ¿no? Y también de los objetos, ¿por qué no? ¿No? Entonces, es básicamente es el desarrollo desde lo general a lo particular, ¿no? Eh, es bastante parecido al primer criterio que habíamos nosotros estudiado, ¿ya? Pero esto atendido a lo más científico, ¿no? El primer criterio está básicamente como una idea general, o sea, de todo el orden lógico deductivo que nosotros podemos tener, ¿ya? En cambio, en este de acá estamos siendo un poquito más científicos al definir de género a especie. Tú tienes, por ejemplo, un género de cánidos, ¿no? ¿Y cuántas especies hay? ¿No? Está el lobo, el zorro, el perro mismo, el perro doméstico, el perro salvaje, el perro silvestre, el coyote, vamos a encontrar la hiena, o sea, toda una especie. ¿Listo? Una gama, ¿no? Entonces es más científico que el primer criterio, ¿no? Y por último tenemos la prelación. ¿Qué cosa es? Que son los hechos imprescindibles o más importantes a unos acontecimientos excepcionales. Eh, si tú tienes en cuenta, en los últimos días, teniendo en cuenta también el contexto actual, en los últimos días, pues muchos periodistas están tomando este criterio para narrar un poco los eventos, ¿no? Se están tomando hechos importantes, ¿no? Relacionados a, por ejemplo, al trato del gobierno frente a este virus, ¿no? Se están tomando datos importantes, ¿no? Y luego se están pasando acontecimientos excepcionales, ¿no? Que pueden pasar de repente algún reclamo político, alguna situación económica que podamos estar viviendo, de repente, no sé, cualquier evento de enfermedad que se puede estar viendo dentro de este contexto. Entonces son hechos primero importantes, ¿no? O sea, el plan general
de un país para contrarrestar los efectos del COVID, por ejemplo, a acontecimientos excepcionales, o sea, acontecimientos particulares, ¿no? Acontecimientos excepcionales o particulares no necesariamente van a ser hechos menos importantes, ojo, ¿ah? ¿Sí? Son hechos que suceden no continuamente, o sea, que aparece de un momento a otro, aparece por aquí y por allá, ¿no? Pero no necesariamente son menos importantes que los hechos principales. ¿Está bien? O sea, tienen su importancia. Eso lo debemos tener en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Entonces yo te sigo invitando a que podamos seguir investigando un poco más. Por ejemplo, qué tipo de criterio tiene una novela, qué tipo de criterio tiene un cuento, qué tipo de criterio tiene un mito, qué tipo de criterio tiene un drama, por ejemplo, la poesía, qué tipo de criterio tiene, o no entra en ese tipo de criterio. O sea, investiga, investiga. Te invito a que lo hagas para que puedas desarrollar un poco más estos criterios que hemos estudiado el día de hoy, ¿ya? Y también reforzar un poco el diagrama, ¿no? El diagrama de plan de redacción, que sería interesante que lo hagas. Muy bien, conmigo hasta la tarde, que nos vemos, y sigue estudiando, ¿no? Sigue repasando tus clases. Nos vemos. Chao, cuídate.